Muy bien, esta charla va a estar enfocada al desarrollo de la hipertrofia, en donde como ya todos sabemos, la hipertrofia tiene que ver con el aumento de la masa muscular, ¿sí? Pero no solamente tiene que ver con el entrenamiento o consideraciones generales sobre el trabajo de hipertrofia, sino que vamos a hablar del desarrollo de la masa muscular en general, ¿sí? Para ello tenemos que ir desde el principio y para eso analizar un poquito la fuerza, ¿sí? Pero en primer lugar acá van a encontrar una imagen de un músculo, como vamos a hablar de los músculos, la miología, la ciencia que estudia los músculos y sus diferentes estructuras. Todo músculo va a estar constituido por un conjunto de fibras, por células llamadas fibras musculares, eh, y que van a estar agrupadas en diferentes paquetes, como agrupaciones de fibras musculares, donde la mínima unidad constitutiva del músculo va a ser lo que se conoce como sarcómero. El sarcómero es donde se encuentran las proteínas musculares y es donde se produce la contracción muscular. Muy bien, para ir al principio vamos a definir un poquito la fuerza. Tenemos dos perspectivas a la hora de definir la fuerza. Eh, en primer lugar, una perspectiva desde lo mecánico, que es la capacidad que tiene un músculo de imprimir una aceleración a, a una masa. Eh, en física conocemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y desde el punto de vista de la motricidad, decimos que la fuerza es toda actividad muscular. Eh, y es desde este punto de vista donde lo vamos a estar analizando la contracción muscular, que nos va a servir para acelerar o mover una masa. A la hora de buscar una definición podemos encontrar diferentes definiciones de lo que es la fuerza, ya que hay muchos autores. Una definición tiene que ver con la capacidad de tensión muscular que puede generar un grupo muscular a una velocidad determinada. El autor de esta definición es Kramer, de la escuela americana, que es muy importante, fue un autor muy importante en el desarrollo de la fuerza. Me parece interesante desde el punto de vista de la velocidad esta definición, porque no es lo mismo mover una carga lenta que una carga rápida. La velocidad determina factores fisiológicos diferentes. Por ejemplo, si querés mejorar la fuerza rápida, los movimientos tienen que ser rápidos, porque se aplica una fuerza inicial que le imprime a una masa que la desplaza en el menor tiempo posible. Y esto genera una activación selectiva de fibras rápidas. Como ustedes saben, los músculos encontramos diferentes tipos de fibras rápidas, fibras lentas y un tipo de fibras que serían como fibras intermedias, ¿sí? Que depende de cómo nosotros entrenemos esas fibras intermedias, se pueden volver más lentas o más rápidas. En la hipertrofia los movimientos tienen que ser lentos porque se necesita tensión muscular el mayor tiempo posible para que hayan microrupturas y que se generen adaptaciones. Otra definición que encontramos es establecida por Wompa, que es la capacidad neuromuscular de vencer una resistencia interna y externa. Esto es importante en la periodización, este autor es importante en la periodización del entrenamiento. Y acá encontramos dos conceptos importantes, que es lo neuromuscular, porque no hay contracción sin intervención del sistema nervioso central. Si no manda la orden el cerebro, no se contraen los músculos. Se necesita la frecuencia del disparo cerebral, conexión entre el cerebro y músculo. Bompa dice, está bien, el músculo crece, pero no dejemos de prestar atención qué pasa con el cerebro cuando realizamos trabajos de fuerza. Otra definición que podemos citar es una de Steve y Barkoshansky, que es, ellos lo definen como la capacidad de un grupo muscular de generar tensión bajo condiciones específicas. Barkoshansky fue el padre del entrenamiento de la fuerza. Tiene un libro que se llama Super Entrenamiento,
y es muy importante, y fue uno de los precursores del desarrollo del método de pliometría, o lo que se conoce como método de choque, donde se deja caer a la persona e inmediatamente se realiza un salto. Acá nos dice bajo condiciones específicas la definición. Él dice que en este caso tiene un método particular, un tiempo particular, un tempo particular, que es propio del que quiere incrementar la masa muscular, pero que no es compatible con el que quiere correr más rápido o, o buscar otro objetivo. No se puede entrenar un futbolista como un fisicoculturista o un fisicoculturista como un nadador. Un dolor lumbar como eh, un dolor lumbar, mejor dicho, no se puede entrenar de la misma forma para una persona que busca hipertrofia, como tampoco podemos entrenar de la misma manera a una persona que tiene un dolor de rodilla que un basquetbolista, por ejemplo. Para concluir con estas definiciones, entonces podemos decir que lo importante en el trabajo de fuerza es generar tensión muscular a una velocidad determinada, tener en cuenta la capacidad neuromuscular, la intervención del cerebro en el ejercicio y generar tensión en condiciones específicas. Un poquito para entender todo esto, eh, deberíamos hacer algunas preguntas al azar. Primero, por ejemplo, vamos ¿cómo entrenar? ¿Entrenar en forma aislada o en forma conjunta los músculos? Eh, si el objetivo es el desarrollo de la hipertrofia, muchas veces el objetivo o la forma de entrenar va a ser de manera aislada. Vamos a aislar los grupos musculares. A su vez, si es de manera aislada, tenés un grupo muscular y muchas veces ese músculo tiene diferentes porciones musculares. Entonces hay que entrenar cada una de esas porciones. Para darles, por ejemplo, para darles un ejemplo, en el caso del hombro tenemos el deltoides y sabemos que es un músculo multipenado, es decir, es una especie de plumas que tiene su unión común en la B deltoidea a nivel del húmero. Este músculo tiene tres porciones, una porción anterior, media y posterior, y cada función tiene una acción diferente. La porción anterior hace flexión del hombro, la lateral eh, hace una abducción del hombro y la posterior hace una extensión del hombro. Es por ello que hay que entrenarlo en sus tres funciones. Por eso es importante estudiar los grupos musculares para seleccionar ejercicios los más aislados posibles. Porque en el desarrollo de la masa muscular lo que se busca es aumentar la masa muscular de forma armónica. De estas tres formas se manifiesta la fuerza. Eh, el powerlifting o levantamiento, que se realiza a una sola repetición, que se compite en sentadilla, press de banco y peso muerto, o lo que se conoce como deadlift. Acá se desarrolla el máximo nivel de fuerza, porque se evalúa a una sola repetición. Luego tenemos la halterofilia o olimpismo, donde se trabajan los arranques o snatch, el clean and jerk, cargada y envión, que son ejercicios de potencia que involucran grandes pesos, pero la diferencia es que son a alta velocidad y también se evalúan una a una sola repetición. En los de ejercicios de powerlifting se tarda mucho más en hacerlo, aproximadamente entre 800 y 900 milisegundos, versus los ejercicios de halterofilia, que se tarda entre 200 a 300 milisegundos. La barra corre entre 1.2 y 1.4 metros por segundo. Hay que imprimir una gran carga a una gran velocidad para que la barra pueda cargarse por encima de la cabeza. Eh, en este tipo de ejercicios se involucran las fibras rápidas,
mientras que en el otro tipo de ejercicio se involucran todas las fibras, de las lentas hasta las rápidas. Esto se lo conoce como ley de Hill. Y por último está la foto del remero, que en este caso, en este tipo de actividades se involucran las fibras lentas, que son fibras de resistencia. Acá se evalúa cuánto hace eh, acá, mejor dicho, no se evalúa cuánto peso puede cargar en una repetición, sino cuánta fuerza requiere para poder hacer un gesto cíclico mantenido en el tiempo. A veces la fuerza se manifiesta de manera pura, pero por lo general se lo hace de manera combinada, o sea que los tres tipos de fuerzas, eh, es decir, la fuerza de resistencia, la fuerza máxima y la fuerza explosiva, van a estar interrelacionadas. Por eso al entrenar un deportista se combinan las fuerzas. Entonces, resumiendo un poquito, las manifestaciones de la fuerza son la fuerza máxima, la fuerza rápida o explosiva y la fuerza resistencia. En el mundo del aumento de la masa muscular nos estaremos moviendo en la fuerza máxima y en la fuerza resistencia. ¿Por qué decimos en la fuerza máxima? Porque hay autores que entienden que para trabajar la fuerza máxima no necesariamente tiene que levantar eh, una repetición máxima. Si ustedes empiezan hoy y su press de banca eh, y lo hacen con la barra de 20 kilos y la barra tiembla o sus brazos tiemblan al mover la barra, cuando cumplan un mes de entrenamiento no solo van a dominar la barra, sino que también van a dominar 2,5 kilos más de cada lado. Del mes cero, desde el principio al primer mes, lo que hicieron fue incrementar sus niveles de fuerza máxima. Luego va a ir incrementando los niveles de fuerza, eh, pero eso hay por eso hay quienes entienden que el entrenamiento del aumento de la masa muscular también es un entrenamiento para el aumento de la fuerza máxima. ¿Y por qué decimos lo de que nos vamos a mover entre la fuerza máxima y la fuerza de resistencia? Eh, Porque para aumentar las series, son series de... Porque para aumentar la masa muscular se realizan series de volumen bien extenuantes, de muchas series y muchas repeticiones, concentrados en una zona del cuerpo particular. Para ello tenemos que mejorar la resistencia del músculo a ese alto nivel de trabajo, y de hecho hay un método que se llama índice de hipertrofia, que no solo tiene en cuenta la cantidad de kilos que uno levanta, sino cuánto tiempo uno tarda en terminar. Y obviamente, mientras uno mejora la resistencia, se recupera más rápido y por lo cual el mismo peso lo va a poder mover en menor tiempo. Esto quiere decir que el cuerpo se adaptó y que mejoró. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comentar un poquito algunas cositas de cada uno de estos tipos de fuerza, de la fuerza máxima, de la fuerza explosiva y de la fuerza resistencia. En el caso de la fuerza máxima, decimos que es la capacidad de generar un esfuerzo máximo en un movimiento voluntario. Eh, y va a haber un mayor reclutamiento de las fibras musculares. Lo que tenemos que tener en cuenta que las mejoras en este caso son a nivel neuronal, es decir, del sistema nervioso, del cerebro, porque el cerebro manda más señales en tiempo, sí, manda más señales en tiempo y forma. Lo que hace es que la señal del cerebro al músculo eh, pase por la médula espinal y que ponga en activación todas las fibras musculares. Cuando la persona entrena con altos pesos, lo que está haciendo es entrenar la capacidad de reclutar la mayor cantidad de fibras posibles. Supongamos que en este momento les pido que se levanten 3 o 4 personas. Así es como trabaja el músculo
por lo general, nunca activa todas sus fibras, porque si no sería un gasto innecesario de energía durante todo el día. Es por eso que solo activa las fibras que le sirve. Por ejemplo, ahora ustedes sentados están solo activando las fibras posturales para mantenerse derechos y no colapsar hacia adelante, pero las demás están descansando. Pero si les pido que se paren y hagan 2 burpees, por ejemplo, inmediatamente el cerebro va a reclutar más fibras musculares. O si empujan un auto, el cerebro empieza a reclutar fibras de menor a mayor. Entonces, eso es lo que hace el cerebro. Cuando entrenamos la fuerza máxima, hace que todos ustedes se paren al mismo tiempo. Estas son las adaptaciones neuronales eh, que se generan con el entrenamiento de la fuerza máxima. En cuanto a la fuerza explosiva y rápida, decimos que es la capacidad de producir fuerza óptima en la menor unidad de tiempo posible. Acá el factor tiempo entra en juego. ¿Qué quiere decir? Que se utilizan la cantidad de fibras que se necesitan y que la musculatura se contraiga de la manera más rápida posible. Y de esta manera es, es lo que se entrena y es de esta manera lo que se entrena en los deportes. Por eso recordemos a Barco Yankee, que dice que es muy difícil eh, entrenar la fuerza explosiva haciendo movimientos lentos y viceversa. Si se quiere generar masa muscular y estamos en un periodo de volumen, es muy difícil hacerlo entrenando la fuerza rápida, porque solo habrá una pequeña hipertrofia de la fibra que estás utilizando. Cuando hay hipertrofia, por lo general, son tanto las fibras lentas como las rápidas las que se activan e hipertrofian. Y como habíamos nombrado anteriormente, la tercera manifestación de la fuerza es la fuerza de resistencia, que es la capacidad de mantener niveles óptimos de fuerzas prolongados en el tiempo sin perder la técnica, a pesar de la fatiga. Al hacer más series y más volumen, empieza a aumentar la resistencia del grupo muscular. Por eso cada vez el plan pesa menos, porque no solo va a aumentar las series y las repeticiones, sino que va a aumentar la carga entre un 5 a 10%, porque el músculo se adaptó, se volvió más resistente. Y entrenarlo durante 3 a 4 semanas se vuelve capaz de tolerar una determinada fatiga con un determinado tiempo o con una determinada carga o volumen de trabajo. Si fuese el caso de un corredor, la idea sería que corra lo mismo pero en menor tiempo. Y en el deporte de conjunto se lo va a preparar para que resista más y por ejemplo cambie de ritmo no una sola vez en el partido, sino que lo haga 150 veces y con calidad. Eso es lo que se busca con el entrenamiento de la fuerza de resistencia, que no solo tiene que ver con correr, sino que también tiene que ver con los gestos deportivos. Bueno, espero que no hayan muchas inquietudes y que se vaya entendiendo esta pequeña charla hasta el momento. Vamos a hablar ahora un poquito de las adaptaciones biológicas que se producen con el entrenamiento de la fuerza. Y esto me parece que es un tema lindo del cual vamos a estar charlando a continuación. Las adaptaciones se dan a nivel neuromuscular, es decir, cerebro-músculo, y a nivel estructural, es decir, del cuerpo. El análisis nuestro se va a focalizar en lo estructural, porque buscamos el desarrollo de la masa muscular, pero a nivel neuromuscular las adaptaciones eh, son muy importantes. En cuanto a va a haber en primer lugar un aumento de la activación neuromuscular. Estas adaptaciones neuromusculares son para todos, no solo los que levantan mucho peso. De hecho, entre las primeras 5 a 6 semanas de entrenamiento, las primeras adaptaciones son estas dos.
la coordinación intramuscular dentro del mismo músculo e intermuscular, es decir, entre los músculos. Por eso la persona al principio, la barra cuando la levanta se le va para todos lados y a la semana siguiente la controla porque incorporó, mejoró y adaptó los niveles neuromusculares del entrenamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con inter e intramuscular? Primero, porque la persona recluta más fibras y segundo, porque los músculos que intervienen trabajan de manera más eficiente. Por ejemplo, en un press de banca, el que empuja es el pectoral mayor y secundariamente el deltoides, que hace una aducción y una rotación interna, y el tríceps en la extensión del codo. Estos trabajan de manera más eficiente y los músculos antagonistas, es decir, los dorsales, se relajan. Por eso el periodo de adaptación es sumamente importante al principio. Buscamos que la persona se mueva con más fluidez, con más seguridad y que el movimiento sea de mayor calidad antes de empezar a ponerle peso. Pero luego de la quinta y sexta semana aparecen mejoras a nivel estructural. ¿Qué quiere decir? Que el músculo ahora va a empezar a ser sometido a una determinada carga, a un determinado estrés mecánico, que le va a permitir incrementar el crecimiento de las fibras. Para las adaptaciones estructurales el cuerpo tiene que luchar con, con lo que se conoce con el anabolismo y el catabolismo. Lo que tenemos que hacer es incrementar el anabolismo y disminuir el catabolismo. Tenemos que buscar esto a favor del anabolismo. El anabolismo es la construcción y el catabolismo le llamamos a la destrucción, en este caso de proteínas. El cuerpo todo el tiempo está en estos procesos, que va a depender de que el cuerpo o la balanza se incline más de un lado que del otro. De esto va a depender del descanso, la alimentación, el tipo de entrenamiento. Por eso si la persona quiere un entrenamiento orientado al aumento de la masa muscular, el factor anabólico tiene que estar por encima del otro. Tiene que comer más hidratos de carbono, por ejemplo, más proteínas para sintetizar la masa muscular. Eh, un entrenamiento que le permita estresar la masa muscular y que le permita rupturas musculares, celulares, degradación de proteínas para después poder reconstituirlas y aumentar así la masa muscular. El descanso es importante para el aumento de la hormona de crecimiento que tiene su pico entre las 12 y las 6 de la mañana, 12 de la noche y 6 de la mañana aproximadamente. Entonces, mientras descansamos y, y sobre todo cuando dormimos, se va a aumentar la producción de la hormona de crecimiento para tener así una mejor recuperación y una mayor regeneración eh, muscular. Por eso repetimos que es importante descansar durante la noche y a oscuras. Pero si no entrenamos correctamente, si no descansamos y si no comemos correctamente, es muy difícil aumentar la masa muscular, porque el cuerpo va a vivir con un nivel de estrés permanente, con muchos niveles de cortisol, y el cuerpo estará en procesos catabólicos de destrucción más que de construcción. Buscar el anabolismo, esto significa construir de una molécula grande a partir de moléculas pequeñas. Es decir, repito, generar anabolismo significa construir una molécula grande a partir de moléculas pequeñas, en este caso, para construir la masa muscular. Y el catabolismo es al revés, construir una pequeña molécula a partir de una gran molécula. La masa muscular se pierde rapidísimo. El claro ejemplo de esto es cuando sufrimos una lesión, nos enyesan por ejemplo un brazo, y luego del periodo de haber usado el yeso, cuando nos quitan el yeso, el brazo
lo vamos a poder notar mucho más delgado que el otro brazo debido a la pérdida de la masa muscular. Acá tenemos una imagen de la fibra muscular, de un músculo. Esto es para que se entienda hacia dónde queremos ir. El músculo es una estructura que va de lo macro a lo micro, de lo grande hacia lo chico, y donde todo funciona al unísono. ¿Qué quiere decir? Que si vemos el músculo y le hacemos un corte transversal, vemos que tiene paquetes. A estos se los llama haz o fascículo muscular. Al cortarlo encontramos que tiene muchas fibras musculares, pero si cortamos una fibra muscular, cada una tiene muchas miofibrillas. Y si cortamos una miofibrilla vemos que está formado por muchos sarcómeros. Y estos son la unidad funcional del músculo, como nombrábamos al principio de la charla. Ahí se encuentran las proteínas contráctiles, como la miosina y la actina, que en su activación producen un deslizamiento unas sobre otras, acortando el músculo. Es aquí donde se produce la síntesis de proteínas. Esas son las que trabajan, se degradan y dentro de esta fibra, donde hay núcleo, mitocondrias y demás, allí es donde se produce el incremento para sintetizar más proteínas. Y cuando hay microlesiones, es ahí, es a nivel de esta zona donde se produce la lesión. Cuando la célula se daña, hay unas células satélites, se conocen, que intervienen en el proceso de reparación para reconstituir esa fibra dañada que se ha lesionado. eh, E inclusive hay fibras aledañas para seguir incrementando los niveles de masa muscular. Entonces, eh, a partir de ahora podemos empezar a plantearnos qué es la hipertrofia. Una respuesta sería que la hipertrofia es el incremento del tamaño del músculo y de la fibra muscular por medio del aumento de la síntesis de proteínas contráctiles. ¿Qué quiere decir? Es el incremento del músculo porque incrementó el tamaño de cada fibra muscular, porque aumentó la síntesis de proteínas en cada fibra muscular. ¿Cómo hacemos para que el núcleo de estas células produzca más proteínas para que construya más músculo? Esta es la clave. ¿Y cuáles son los objetivos de la hipertrofia en este caso? La hipertrofia persigue tres grandes objetivos. El desarrollo y el retraso del envejecimiento, es decir, el crecimiento, pero también el retraso de la edad adulta o el retraso del envejecimiento biológico, mejora del rendimiento deportivo y una mejora de la estética de la imagen corporal. Son tres objetivos grandes. Nosotros a la hipertrofia la asociamos más con el mundo de la estética, lo cual no está mal. Es una de las partes del entrenamiento de la masa muscular, pero también tenemos otras dos aristas importantes. Por ejemplo, el mundo deportivo, porque estos también, los deportistas también necesitan tener masa muscular, pero es una hipertrofia más bien selectiva, donde se hipertrofian las fibras que se necesitan para esa disciplina. Si eres velocista, por ejemplo, se hipertrofian o se entrena para que hipertrofie las fibras de corte rápido. Pero si hacemos deportes colectivos, puede que haya un mix de fibras rápidas y fibras lentas, pero por lo general se necesitan las rápidas. Y si te vas a un rugby, por ejemplo, se necesita de las rápidas porque si no, no se podría mover. Sería una persona muy lenta, un deportista muy lento. La hipertrofia, según la forma de entrenar, se va a dar de dos formas, ya sea sarcoplasmática o sarcomérica.
La sarcoplasmática es una hipertrofia que se da porque guarda mayor cantidad de agua y otras sustancias en el músculo. Y la sarcomérica es porque incrementa los números de miofibrillas, sarcómeros. Cuando se busca a un deportista, se busca, mejor dicho, en los deportistas se busca más la hipertrofia sarcomérica, es decir, que tenga más proteínas contráctiles y que lo haga y que sus gestos deportivos sean rápidos. En cambio, en el culturismo es indistinto y se busca los dos tipos de hipertrofia para verse lo más grande posible. Y por supuesto, a nivel de salud, es el tercer y gran objetivo del entrenamiento de la hipertrofia. Hoy en día la masa muscular cobró un auge muy importante en su estudio, porque la salud lo requiere muchísimo hoy en día. Hoy en día la masa muscular es capital. No se puede entender, tratar la problemática de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad, sin el aumento de la masa muscular. Hoy es importante porque se sabe que no solo existe una obesidad por incremento de grasa, sino que también existe una infiltración de grasa dentro del músculo, que hace que ese músculo se vuelva catabólico, que se consuma y que se muera. Y se lo conoce como obesidad sarcomérica u obesidad sarcopénica. El músculo se muere, se cataboliza, entonces hay grasa por fuera, pero por dentro también, y esa grasa interrumpe las cascadas de señales, por ejemplo, de los translocadores GLU4 que van a buscar a la glucosa para que ésta entre en la fibra muscular produciendo cuadros de diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, etc. Si hablamos en el caso de la gente que tiene osteopenia u osteoporosis, sobre todo en las mujeres, eh, la masa muscular juega un papel muy importante. Se ha descubierto más de 400 mioquinas, o sea que el músculo no es solo un órgano estético, sino que es una glándula endocrina que produce un montón de sustancias que van a la sangre, que generan cambios en el mismo tejido muscular. Inclusive es importante en las mujeres que antes no querían ir al gimnasio porque no querían verse como un hombre, lo cual de todas formas esto es imposible que la mujer sea como un hombre, porque produce 20 veces menos testosterona que el hombre, solo un 5%, salvo que tenga ayudas externas. Solo en ese caso habrá una hipertrofia femenina. Es importante que le hagamos tomar conciencia a las mujeres que también tienen que entrenar la masa muscular. Tienen que entrenar con alta carga, porque esta genera tensión, fricción, compresión a nivel óseo, y eso es lo que genera osteogénesis, es decir, un incremento de los niveles de calcio y mejora de la salud a nivel óseo. Diabetes, hipertensión, eh, colesterol, obesidad. Para todos estos casos, la gente tiene que entender que tiene que entrenar la masa muscular. No solo tiene que entrenar la hipertrofia, el que quiere mejorar la estética, sino los que más tienen que entrenar su hipertrofia son las poblaciones en riesgo, los adultos mayores y las personas que padecen algún factor de riesgo cardiovascular. Como bien decíamos antes, encontramos dos tipos de hipertrofia que son la transversal y la longitudinal. La transversal es cuando las fibras o miofibrillas se superponen, incrementando el empaquetamiento, es decir, una fibra encima de la otra. Cuando vemos una persona bien hipertrofiada, vemos que inclusive los ángulos articulares se van reduciendo. Es decir, que si vemos a la persona parada con sus brazos extendidos, vemos como sus codos se mantienen con un nivel de flexión. ¿Por qué se da esta adaptación? Porque muchos programas para aumento de la masa muscular llevan series añadidas, donde se suelen hacer ejercicios acortados, es decir, con poco rango de movimiento, eh,
¿Y por qué con poco rango de movimiento? Lo hacen de esa forma para meter más repeticiones. Esto va adaptando el tejido conectivo y el músculo crece, eh, pero se acorta, es decir, pierde flexibilidad. A esto le sumamos que no hay una cultura del estiramiento muscular, del trabajo de flexibilidad, porque se cree que si vas a hacer hipertrofia no debes estirar. Y acá yo haría una pregunta, si esto está bien o está mal. En realidad, cuando nosotros entrenamos, eh, las membranas que recubren las fibras musculares, luego del ejercicio, al estirar la fibra muscular, se comprime y se alarga. Esto hace que se comprima el citoplasma y los fluidos que acumula el músculo durante el entrenamiento salen fuera de la fibra y cuando hacemos hipertrofia necesitamos el ácido láctico, estos fluidos y otros metabolitos, que tiene el músculo que sirven para crear la ruptura de proteínas para luego poder recuperarla y recuperar más, es decir, supercompensar. Esto es lo que se conoce como el principio de supercompensación. Es así como crece el músculo. Entonces lo que hacemos es evacuar estos fluidos y nos quedamos sin ese remanente para seguir desnaturalizando proteínas. Es decir, que cuando estiramos, para hacer una rápida conclusión de esto, por si no se entendió, cuando entramos la hipertrofia y luego estiramos, los fluidos que se acumulan en el músculo salen fuera de la fibra y en realidad esos fluidos los necesitamos para seguir degradando proteínas. Entonces, una estrategia para no perder rango de movimiento, para no perder flexibilidad, podría ser la siguiente. Es estirar el músculo que no se trabajó. Por ejemplo, si nosotros en la sesión de entrenamiento de la masa muscular de hipertrofia trabajamos los bíceps, ese día lo que vamos a hacer es trabajar la flexibilidad de los tríceps. Entonces, si trabajamos el pecho y tríceps, se pueden elongar dorsales y bíceps o piernas y así sucesivamente. Lo que sí recomendamos es elongar los músculos a trabajar al inicio de la sesión en la entrada en calor, para que las fascias a trabajar se alineen y no haya lesión. Y luego si inmediatamente y luego sí a continuación de estos estiramientos hasta entrar en calor, empezamos a entrenar la fuerza. Y el estiramiento lo que va a permitir es que el músculo mantenga su longitud y no se acorte. En cuanto a la hipertrofia longitudinal, ¿sí? Acá tenemos imagen de la transversal. En cuanto a una hipertrofia más longitudinal, hacemos referencia al crecimiento a lo largo del músculo, en su longitud. Ya no crece en el empaquetamiento, sino que ahora es más estilizado el músculo. El Pilates es un gran ejemplo de una hipertrofia longitudinal, porque entrenamos la fuerza con grandes rangos de movimiento. Si nosotros por meter más carga y romper más fibras acortamos los movimientos, generamos hipertrofia más a nivel transversal. Está bien, pero inmediatamente después debemos poner un ejercicio donde haya grandes rangos de movimiento para que haya hipertrofia a nivel longitudinal, o sea que también las podemos combinar los entrenamientos. Pero en el caso de que todos los ejercicios, es decir, 3 o 4 ejercicios y muchas series, son a recorrido parcial, porque le ponemos más carga, va a generar más bien un acortamiento muscular, es decir, una hipertrofia más a nivel transversal. A más carga, menor rango de movimiento, porque si no, la articulación entra en una inestabilidad y hay más riesgo de lesión. Entonces hay que distribuir los ejercicios. Si hacemos un press eh, donde te limita la barra, después conviene una apertura, por ejemplo, un Cristo. Entonces vamos a ir dando ahora un poquito de algunas conclusiones. Eh, Trabajar grandes rangos de movimiento
en un rango óptimo donde haya control articular para evitar la lesión. La carga será media a baja, es decir, entre el 40 al 30% de una repetición máxima. El tempo, es decir, la forma de trabajo debe ser 4-2-2, es decir, 4 segundos la fase excéntrica, 2 segundos se mantiene en isometría y 2 segundos la fase concéntrica. Por ejemplo, en un press de banca, lo que vamos a hacer es un tempo de 4 segundos para bajar, si la fase excéntrica donde acercamos la barra a los pectorales. Luego vamos a mantener la tensión durante 2 segundos de manera isométrica y en 2 segundos, en un tempo de 2 segundos, vamos a producir la fase concéntrica. Cada vez que mantenemos 2 segundos en isometría es donde se fortalece el vientre tendón, incrementando los cercómeros en serie. ¿Por qué la carga es media-baja? Decimos que es media-baja en este caso para poder tener un control, si fuese el caso del press de banca, un control a nivel de la articulación escapulohumeral. Pero si queremos más bien un trabajo de hipertrofia, la carga debería ser entre un 60-70%, pero lo cual seguramente no permita tener un gran rango de movimiento. Por eso es importante siempre combinar los diferentes tipos de resistencia. Las chicas que quieren empezar a estilizar el cuerpo, el mismo lunes, ¿sí? Su próximo entrenamiento deberían ya estar empezando a trabajar los ejercicios tradicionales. Mejor dicho, está bien que trabajen sus ejercicios tradicionales como el press de banca, la sentadilla, eh, las poleas, pero tienen que entender que tienen que empezar a utilizar ejercicios con carga y con grandes rangos de movimientos, como por ejemplo en pilates. Y las poleas son una muy buena herramienta para este tipo de ejercicios. Hablemos un poquito de la hipertrofia según la funcionalidad, ¿sí? Que es lo que veníamos hablando de la hipertrofia sarcoplasmática y sarcomérica. Las mujeres suelen tener más hipertrofia sarcoplasmática porque usan cargas más bajas y con muchas repeticiones. Pero la hipertrofia es más una hipertrofia sarcomérica, que es más para el deportista, por ejemplo. Para un nadador, eh, o para un taekwondista, que son necesarios trabajos con grandes rangos de movimiento. Un término muy común dentro del entrenamiento y del entrenamiento de la hipertrofia es lo que se conoce como hiperplasia. La hiperplasia es lo que conocemos como la división celular. Todavía no se sabe a ciencia cierta en humanos si aparentemente eh, sucedería una especie de corte de la fibra, lo que se conoce como flashing, donde la fibra se divide y aparece una nueva célula. Esto todavía está en estudio.
En cuanto a la hipertrofia sarcomérica, las cargas tienen que ser entre el 65 y el 85% de una repetición máxima. Las series entre 6 a 10 repeticiones, es decir, bien extenuantes. Se trabajan entre más bien 10 series, entre unas 6 a 10 repeticiones. Y la pausa entre un 60 a 90 segundos de pausa entre un ejercicio y otro, y entre una serie y otra. Estas son algunas prescripciones para este tipo de hipertrofia, para los que buscan este tipo de hipertrofia. En cambio, el que busca más una hipertrofia sarcoplasmática, en el caso, mejor dicho, perdón, la hipertrofia sarcoplasmática lo que va a generar es un mayor volumen del sarcoplasma, un aumento de los depósitos energéticos, porque el músculo va a poder guardar mayor cantidad de glucosa. ¿Cómo se entrena este tipo de hipertrofia sarcoplasmática? Bueno, se entrena con cargas entre el 50 al 70%, son cargas más bien bajas, entre 3 a 5 series, entre 12 a 18 repeticiones, menos series pero más repeticiones y menor pausa. Pausas entre 30 a 50 segundos. Este tipo de entrenamiento de hipertrofia, como dijimos antes, suele ser más para las chicas, pero esto es mucho mejor que las 15-20 repeticiones tradicionales que se suelen hacer en el gimnasio. Espero haber sido lo más claro posible y no generar muchas confusiones. Bueno, esta charla intenta ser un complemento de temas que hemos visto en las clases y temas que estaremos viendo en los próximos encuentros. Espero que se haya entendido, muchas gracias y cualquier inquietud les dejo como siempre el mail que es piseta con una SWT 17 yahoo.com.ar o licmpizeta con una SWT yahoo.com.ar o puede haber consultas por WhatsApp también, el celular es 15 68 74 5916. Muchas gracias.